affection for you. I was sleeping on the floor before I had a lock and key that belonged to me. I wasn't all day, all night, hungry MC. I let the struggle turn into the fuel that's driving me. I see an industry collapsing, I'm just laughing. Y'all last gasping, but I'm fast tracking. Open up the doors with the Humvee bracket. Y'all want answers, but you never bother asking. See it for yourself, the books on the shelf. These words are my currency, I'm drowning in wealth. You miles away, and getting no closer to what I'm gonna say. I ain't never going nowhere. Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema sobre las úlceras por presión. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejos, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestras redes sociales, principalmente nuestro número WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. Nos puedes seguir a través de nuestros canales digitales, como lo es el YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram. ¿Cómo nos puedes localizar ahí? Como Senectud Radio. También invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, que es Senectud Radio, en donde podrás encontrar todo este contenido de entrevistas, sabías qué, datos curiosos y sobre todo próximamente la apertura de cursos impartidos por tu servidor, que un poquito más adelante te estaré platicando en qué consisten. También nos puedes sintonizar a través de www.livemxradio.com, y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, las úlceras por presión, se encuentra con nosotros el doctor Bolívar Vivar Aburto. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Senectud. Muchas gracias, Enrique, encantado de estar aquí. Gracias, doctor. Pues bueno, un tema que sin duda por mes de la persona adulta mayor, agosto, pues nos lo estaban solicitando mucho, y qué mejor que un especialista como un médico geriatra nos lo platique, ahora sí especifique y sobre todo nos dé estas recomendaciones para pues evitar parte de este síndrome geriátrico, que también es uno de los síndromes geriátricos. Pero para iniciar, doctor, y como siempre lo hemos hecho en Senectud cuando hablamos de un tema en específico, dependiendo, derivado a la especialidad, que nos platique un poquito anatomía de nuestra piel, cómo está conformada nuestra piel, cuáles son los cambios que pasan en nuestra piel, y que nos platique todo esto que conlleva a una úlcera de presión, pero iniciando por el contexto de la anatomía de nuestra piel. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, si pudiera explicarlo de manera sencilla, la piel, imaginen que es como una especie de capas. Y por así decirlo, tenemos una capa más externa, una capa intermedia y una capa profunda. Sí. La capa más externa es la que está en contacto con el aire que está fuera del cuerpo, sí, y con el medio exterior. Y la capa más interna es la que está en contacto íntimo con lo que viene siendo los músculos y otro tejido de tipo conectivo, que en medicina conocemos como fascia, pero que es como un recubrimiento que cubre los músculos. Entonces, bueno, la capa más exterior de la piel se llama epidermis, sí, y se caracteriza por lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, y está ahí el color de la piel. Abajo del epidermis está algo que se llama la dermis. La dermis está compuesta por otro tipo de células que no son las que vemos a simple vista en nuestra piel, pero esta capa de la piel se caracteriza porque tiene irrigación sanguínea, es decir, aquí vienen los vasos sanguíneos que dan el calor, dan la temperatura de nuestra piel, dan el rubor, por ejemplo. Si por así decirlo en un término coloquial, los chapetes que tenemos, no sé, aquí en los pómulos son dados por la coloración de la dermis.
gracias a los vasos sanguíneos, y abajo de la dermis ya empiezan las capas más profundas. Esto es el tejido celular subcutáneo o la grasa, como lo conocemos popularmente, y después de este tejido grasoso están los músculos y las fascias, y pegado a eso pues ya están los huesos. Así es, y sobre todo esta parte que pedimos que nos la explicara, doctor, porque muchas veces lo vemos y más cuando en la persona adulta mayor vemos también el tipo de piel que ellos pueden tener. Claro, todas las personas tenemos diferentes tipos de piel, pero sobre todo ya cuando se llega a la edad adulta, la piel puede ser un poco más frágil, porque al momento en que tocamos, al momento en que a lo mejor no la hidratamos bien, no utilizamos la crema, o a lo mejor también abusamos al momento de bañarnos, de tallarnos, etcétera, pues derivamos a que pueda ser una fragilidad capilar o un desprendimiento capilar. ¿O qué nos pudiera decir al respecto de eso? Bueno, yo creo que esto que me está diciendo me recuerda mucho cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, cuando uno de mis profesores de dermatología solía decirnos que la piel era el reflejo que puede ser el reflejo del estado de salud de una persona. Y en cierta manera tiene mucha razón, porque por ejemplo, más allá de todos los cambios asociados al envejecimiento que tiene todos este tipo de tejidos, del cual, por cierto, quizá uno de los más importantes es el llamado fotoenvejecimiento o la acción de los rayos ultravioleta del sol sobre nuestra piel. Una de las medidas de precaución que uno puede tomar, por ejemplo, ante esto es el uso constante y regular del bloqueador solar. Así es. Eso, un pequeño comercial ahí para mis colegas dermatólogos. Pero bueno, en fin, a lo que voy es que si usted, por ejemplo, tiene enfermedades como diabetes, presión alta o cualquier otra de estas enfermedades crónicas degenerativas, pues también le va a pasar una factura a la piel. Por ejemplo, la piel de los diabéticos tiende a ser seca, tiende a ser delgada. La piel de las personas que consumen ciertos medicamentos como lo son los esteroides. Entonces, nuestro tipo de alimentación, la exposición al sol y el grado de cuidado que tengamos sobre estos factores pues también impacta, ¿no? Generalmente los cambios más importantes asociados al envejecimiento pues puede ser, por ejemplo, mayor sensibilidad a estos rayos ultravioleta, perdemos ciertas glándulas que crean la secreción sebácea para la adecuada hidratación. Así. Y es muy importante también, existen ciertos cambios a nivel de estas capas de la piel que comentábamos. Conforme envejecemos, nuestra grasa se hace menos periférica, es decir, se migra, por así decirlo, o cambia la distribución de la grasa desde las extremidades hacia el centro del cuerpo. Así es, doctor. Bueno, pues partiendo de esto, ¿qué son las úlceras por presión? Un síndrome geriátrico que hoy en día se sigue batallando un poco, tanto a nivel hospitalario y también a domicilio, porque vemos que hay un desconocimiento a lo mejor o falta de práctica para movilizar a nuestros pacientes, que más adelante nos lo va a explicar. Pero ¿qué son las úlceras por presión? Adelante. Las lesiones por presión son una pérdida de continuidad en los tejidos de la piel. En lenguaje no médico quiere decir que hay una llaga que interrumpe el forro natural dérmico o de la piel, ¿sí? La piel de repente hay una zona localizada en alguna parte del cuerpo, circunscrita, es decir, de forma circular y con diversos grados de profundidad, que popularmente se conoce como llaga. Eso sería así como lo más sencillo de explicar una úlcera por presión, y se produce por diferentes mecanismos. El factor de riesgo número 1 para desarrollar una úlcera por presión es la inmovilidad. Excelente. Si usted es una persona que tiene dificultades para la movilización, o si su paciente tiene dificultades para moverse por secuelas de alguna enfermedad como un evento vascular cerebral, una fractura de cadera, una cirugía reciente, cualquier otro padecimiento que lo haya llevado a un estado de postración y que lo obligue a pasar mucho tiempo en una sola posición, eso es el factor de riesgo número 1 para desarrollar una úlcera, y ese es el mecanismo de presión, que quiere decir que el tejido blandito, lo suavecito de la piel, está en contacto con alguna superficie que resulta demasiado dura, y se ve por lo general en zonas donde hay una presión, donde hay mayor riesgo de generar una presión, sobre todo las salientes óseas. Esto es, por ejemplo, a la parte de atrás de la cabeza, los lados de las caderas, la zona del coxis o el hueso sacro, como le conocen, los talones, los codos, sobre todo cualquier prominencia ósea. Típicamente estas alteraciones se empezaron a describir en pacientes que eran cuadraplégicos, es decir, estos pacientes que pierden la movilidad del cuello para abajo y dependían de alguien para moverse, y como nadie los movía y permanecían mucho tiempo en una sola posición, en la misma posición, es decir, pues se enllagaban, ¿no? Entonces ahora sí que aquí el movimiento es vida.
Así es, sobre todo es como la principal, vamos, indicación o recomendación que se da para que el paciente se evite pues enllagarse, como muchas veces lo conocen, porque muchas veces la gente dice, trae una úlcera, piensan que a lo mejor es como esta parte, vamos, a veces vemos del estómago, ¿no? Una úlcera gástrica, una úlcera todo, pero sí principalmente lo conocemos como llagas, pero su nombre correcto es úlcera por presión y como nos lo menciona, la presión en esta parte de, del cuerpo. Y precisamente a esa pregunta vamos, ¿en qué parte del cuerpo, doctor, aparecen las úlceras por presión? Veíamos una imagen a la amable audiencia, que esa es como la posición, le llamamos supina, que es donde pueden durar hasta 8 horas o un poquito más los pacientes, que no es correcto por este mismo mal, pero ¿en dónde o en qué parte del cuerpo aparecen las úlceras por presión? Bueno, sobre todo en las regiones más expuestas a la presión, como viene siendo las salientes óseas, talones, codos, a los lados de la cadera, atrás de la cabeza. Si su paciente está muy adelgazado, por ejemplo, se ha perdido peso por alguna enfermedad reciente y se le empiezan a notar los huesos, por ejemplo, ha habido úlceras que salen a lo largo de los huesos de la columna. También es frecuente que existan, por ejemplo, si los pacientes tienen algún dispositivo como una sonda urinaria puesta, si eso no se cuida, también la sonda urinaria puede llegar a ulcerar la región cercana a los genitales. Caray, sí es algo que puede afectar y alterar en esta parte, la zona genital. Bien, doctor, aquí nos llega una pregunta, Manuel Rivas le manda saludos, dice, tengo 67 años, dice, y he notado que ya con cualquier cosa me lastimo e incluso sangro. ¿A qué se debe? Lo que decíamos de la fragilidad capilar. Bueno, ahí habría que ver, me queda un poco inespecífica su pregunta, pero si se refiere a que se lastima con cualquier cosa en la piel, muy probablemente sea porque el espesor de la misma esté disminuido o puede haber, como bien dice Enrique, fragilidad capilar, y eso no necesariamente quiere decir que le vaya a proporcionar un problema mayor de salud, simplemente se le van a hacer moretones un poco más sencillos, pero sí hay manera de prevenir un poco eso con una adecuada higiene de la piel, adecuados cuidados. Si usted quiere, por ejemplo, tener menos riesgo de raspaduras, de rosaduras y le preocupa el estado de su integridad de la piel, sería bueno acudir a un dermatólogo para que lo pudiera orientar. Actualmente, el día de hoy, tenemos muchísimas variedad de cremas así para reforzamiento, nutrición de la piel y cuidados de ese tipo. Sí, sobre todo esta parte, la hidratación, capilar, pero también no dejarnos engañar porque hay productos milagros. Es correcto. Y a veces nos dicen, no, compra este medicamento o esta pomada tópica, como también se le dice así al medicamento que va untado en la piel, y de repente pues puede producir una alergia o simplemente es algo que no es adecuado para la piel, y más en este caso de las personas adultas mayores que son un poco más frágiles, más sensibles y sobre todo un poquito más difícil. Doctor, algo que nos llama la atención, y bueno, en aquel tiempo aquí voy a hacer a lo mejor voy a recordar también una anécdota de hace mucho tiempo en un congreso, pero decían que las úlceras por presión se pueden formar también principalmente la inmovilidad, en este caso la misma posición de la persona durante mucho tiempo, pero también se pueden formar ya sea por alguna, humedad. ¿Qué nos pudiera platicar al respecto de eso? Si bien la inmovilidad y la consecuencia de presión es el mecanismo más importante a la hora de formarse una úlcera por presión, existen otros mecanismos, como comentaste tú. Uno de ellos es el microambiente. Okay. Esto es la representación de la humedad. Si alguien usa pañal por un tiempo muy prolongado o la piel se macera, es decir, la piel se vuelve muy húmeda, aumenta el riesgo de que esta piel pierda su integridad, se macere y se haga. Otro mecanismo por el cual se producen estas alteraciones en la piel de las úlceras por presión es por el llamado cizallamiento. Es como cuando usted está acostado mucho tiempo y su piel queda como doblada sobre sí misma o pellizcada entre su cuerpo y la superficie sobre la que está recargado. Esto hace como que la piel se haga churrito, se pellizque y la irrigación sanguínea a esa parte de la piel deje de llegar, y también se dañan los tejidos que están más abajo de esa zona de pellizcamiento o de cizallamiento, por así decirlo. Y otra es el mecanismo de fricción. Si por ejemplo, esto se ve mucho en las úlceras de los talones, donde los talones están descubiertos, o sea, la piel está desnuda y está en contacto permanente con la sábana de la cama, friccionándose constantemente, y esto hace que los tejidos más superficiales de la piel se empiecen a perder su elasticidad, se puedan generar ampollas, estas ampollas crecen y después se ulceran. Sí, sobre todo esta parte que muchas veces lo vemos en los hospitales,
por la humedad, el cambio de pañal principalmente, y sobre todo en los talones también. Eso es algo que ves hoy en día, cómo invade mucho esta parte de la úlcera por presión. Doctor, algo que nos llama la atención también, y bueno, nos gustaría mucho que nos lo explicara, ¿qué recomendaciones sí existen para para evitar pues una úlcera por presión? Yo creo que cuando estamos en los hospitales, bueno, lo número uno, y nos lo voy a decir ahorita, no me quiero adelantar, pues sí es la movilización, pero que nos explicara a detalle qué recomendaciones pueden existir o existen para evitar esta úlcera por presión tanto en hospitales, y ya después nos lo platica en domicilio. Adelante. Ok, bueno, la gente tiene, yo creo que lo principal, si estamos hablando de prevención, es movilidad. La gente cuando está hospitalizada, dependiendo de su padecimiento de salud, en mayor o menor grado esta movilización autónoma puede afectarse. Pero si usted alguna vez cae en un hospital y puede moverse, hágalo, no pase todo el tiempo en la cama. Entre menos tiempo un paciente esté encamado, es mejor para él, porque menos riesgo de úlceras, y no nada más de úlceras, menos riesgo de desnutrición, menos riesgo de desacondicionamiento físico, menos riesgo de pérdida de masa y fuerza muscular. Entonces, lo primero es entender que la cama es mala, y la cama solo se debe usar para dormir o para otras actividades pues propias de la cama, ¿no? Pero no debe usarse, inclusive en los mismos pacientes hospitalizados, no debe usarse si el paciente puede movilizarse. A lo mejor se le puede movilizar un reposet, o se le puede acompañar para que camine y esté activo durante su hospitalización. Ahora, si esto no es posible, entonces tiene que haber un equipo, o en este caso muchas veces esto es complicado en los hospitales públicos, donde casi siempre la falta de personal es la norma, pero dentro de lo posible al paciente se lo tiene que cambiar de posición cada 2 horas, y haciendo esta cosa tan sencilla de cambiarlo de posición cada 2 horas, se previenen mucho las úlceras por presión. Otra es, si su paciente usa pañal dentro del hospital, estar al pendiente de que no esté sucio, de que no esté mojado, porque la orina hace que se humedezca la piel, las heces también hacen que se humedezca la piel, que se erosione, y luego si estas erosiones son significativas, por ejemplo, estar en contacto con las heces fecales, puede infectarse. Otro también es mantener la piel hidratada. Esto es tan sencillo como untarle o aplicarle cremas humectantes de las que hay disponibles comercialmente, y mantener una higiene regular durante la hospitalización. Así es, y precisamente esta es la pregunta que la estaba esperando y clave. Y nos dice Laura Esqueda, dice, ¿cuánto tiempo es recomendable estar en una misma posición para no enllagarse? No más de 2 horas. Okay. No más de 2 horas sería el punto de corte. Hay incluso, igual luego lo hacemos llegar para la difusión, o lo pueden ustedes buscar en internet, se llama el reloj anti-llagas o el reloj anti-úlceras, donde está un reloj con las 24 horas del día, y en por ejemplo, cada 2 horas le muestra o ya tiene una imagen adjunta de cómo acomodar al paciente de acuerdo al horario del día. Se le rota, por ejemplo, 2 horas, no sé, a lo mejor puede estar boca arriba, luego otras 2 horas sobre el lado izquierdo, luego otras 2 horas sobre el lado derecho, luego otras 2 horas sentado, y así va rotando las posiciones, de tal manera que no todo el tiempo el paciente está en la misma posición. Así es, y estar principalmente en observación también, de que al momento de movilizarlo, ver o detectar esta parte de la úlcera, ¿no? Sí. Porque también, por ejemplo, van a decir ahorita, es que a lo mejor nada más los que están en posición boca arriba, ¿no? No es cierto, bueno, o en supinación, como su nombre correcto es, pero no, también de lado, lateral, puede dañar. De lado y hasta boca abajo, porque por ejemplo ahora con la pandemia del COVID, que tuvimos a mucha gente que estaba intubada ahí, por ejemplo en los hospitales públicos, parte de su tratamiento era precisamente acostarlos boca abajo. Así es. Y incluso en esos pacientes se llegaban a ulcerar en las zonas donde estaban en contacto, o sea, se les veían las úlceras a veces aquí en la frente, pero bueno, desgraciadamente fue un escenario, ¿no? Extremo. Extremo, sí, así es. Martita Loera dice, mi novia está en silla de ruedas, y ¿cómo evito las úlceras? Ok. La manera de prevenir la úlcera, si es que su paciente esté en una silla de ruedas, lo primero es hacer que la superficie donde esté sea lo más adecuada posible para evitar la presión. Existen los llamados cojines existen unos cojines de gel, ¿de acuerdo?
que están de venta en diferentes en tiendas por ejemplo, estos que venden aparatos de ortopedia. Cojín de descarga se llama. Okay. Entonces los hay de diferentes materiales, existen de aire o de gel. Los más recomendables son los de gel y hay que evitar el uso de donas. Si usted acostumbra a ponerle, no sé, me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver cámaras de llanta, por ejemplo, que le ponen a los pacientes, donas de tela, piel de borreguito, ¿de acuerdo? Todas esas son dañinas y son inefectivas. La piel de borrego guarda muchísima humedad y además se puede infectar de chinches, ya pasó una vez. Las cámaras de llanta y las donas concentran la presión justo en el centro de la dona, donde queda hueco, y esto hace que se ulcere precisamente esa zona. Los cojines de descarga son cojines que son cuadrados, normalmente vienen los tamaños, queda perfecto en una silla de ruedas o en un sillón grande de la sala, y estos cojines son de gel, distribuyen de manera uniforme la presión del paciente sobre la superficie donde se vaya a poner, y este cojín lo puede poner no nada más en la silla de ruedas, sino en cualquier otra superficie donde vaya a transferir a su paciente. Otra recomendación muy importante es mantener siempre seca el área del pañal, ¿sí? O el área genital, y esto se puede lograr además de con las cremas humectantes. Existen polvos secantes, que por ejemplo hay una marca que se llama, no sé si puedo decir marcas. Adelante. No tengo conflicto de interés, pero adelante. es de los que se encuentran más fácilmente. Se llama Domeboro y es un polvo que viene compuesto también dentro de los componentes, tiene aluminio. Usted diluye un sobre de Domeboro en 1 litro de agua, lo pone en un atomizador y por aspersión lo pone en la zona del pañal, y eso va a secar la piel, la va a proteger y va a ser más difícil que se humedezca. Y también estar tratando de que la zona siempre de los genitales o de que esté en contacto, que puede guardar humedad, esté lo suficientemente seca. Y pues los cuidados de la piel, ¿no? En los baños, cuando se toque la higiene, por ejemplo, personal, evitar los estropajos que sean demasiado duros, evitar el agua caliente durante mucho tiempo. El mejor punto para ponerse la crema después del baño es inmediatamente después de bañarse, donde está en máximas condiciones para aceptar la hidratación en la piel. Y otra cosa súper importante es la nutrición. Si uno no está bien nutrido, las condiciones del cuerpo para autorregenerar la piel y hacer frente a las infecciones que puedan venir por esa vía se ve comprometida, ¿no? Entonces también es importante asesorarse de un especialista en nutrición para que esa prevención sea lo más completa posible. Así es. Doc, algo que quisiera comentarte, porque también eso siempre me lo preguntan, pues los colchones. ¿Qué nos pudieras platicar el tipo de colchón adecuado? Porque ahorita, si ustedes ven en pantalla, nosotros tenemos aquí uno que le llaman cascarón de huevo, que también puede ayudar y puede servir muchísimo. Pero, ¿qué nos pudieras platicar de esos colchones que también son inflables? No sé si, son inflables, que tienen hasta un motor para dar estos masajitos. ¿Qué nos pudieras platicar al respecto de cuáles sí son recomendables y cuáles no son recomendables? Porque también hay muchos que, como dices tú, en vez de ayudar, van a perjudicar o van a dañar más al paciente. Todos estos medios físicos que ayudan en la prevención de las úlceras los podemos catalogar en 2 tipos, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son aquellos componentes que no se mueven, como el que señalaste tú, precisamente. Nada más es colocar una capa de un material un poquito más acolchonadito y diferente, que sirva como de amortiguación. Los dinámicos son los llamados colchón de presión alterna. Este es como una especie de colchón, generalmente son de plástico, hay algunos que son como un poquito de una consistencia más de tela, sí. Están conectados a un generador de aire, a un regulador de aire que se conecta a la luz, y va inflando y desinflando periódicamente diferentes partes del colchón, es decir, a veces está más inflado las partes de la cabeza, otras veces las partes de los pies, con la finalidad de imitar o alternar las zonas de presión que recibe alguien. Por ejemplo, si tú acuestas a alguien en un colchón, la presión va a ser uniforme en todo el cuerpo, mientras ese colchón no se mueva. Pero si el colchón de presión alterna se infla y se desinfla en diferentes partes, alterna la presión en diferentes zonas. Ojo, no por tener un colchón de presión alterna quiere decir que no hay que cambiar, que ya no hay necesidad de cambiar de posición al paciente. Eso es muy importante, y muchas veces también me he topado con que con el hecho de colocarle el plástico en la cama piensan que ya está protegido y no lo conectan a la luz. Así es, sí. Y también hay que seguir las instrucciones del fabricante, porque hay este aparato que está mostrando en pantalla, la cajita de plástico tiene una manija donde se regula la cantidad de presión o la cantidad de aire con la que se va a inflar y desinflar el colchón.
y casi siempre los instructivos dicen, si su paciente pesa más de tantos kilos, mantener en estos niveles la intensidad del inflado. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente muy delgadito y todo el tiempo el colchón está muy inflado, entonces el colchón inflable se convierte en una superficie que es demasiado rígida para esa persona. Por ejemplo, sobre todo las personas que están en el hueso, como quien dice que han perdido muchísimo peso, donde prácticamente el hueso está pegado a la piel, ¿no? Entonces eso es muy importante, seguir adecuadamente las instrucciones del fabricante y no confiarse con el hecho de que por tener este colchón ya tienes que o puedes optar por no mover al paciente o por no cambiarlo de posición. Y además, siempre y cuando tengas la auxiliar de estos dispositivos, todo el tiempo se tienen que implementar las medidas higienes del cuidado de la piel, lo que ya dijimos, una buena nutrición, una buena movilización, cambios de posición, movilización pasiva, si el paciente no se puede mover por sí mismo. Realmente, si te fijas, tratar una úlcera por presión suena a mucho trabajo, y es algo que se debe hacer en equipo. O sea, aquí interviene el nutriólogo, interviene el gerontólogo, el médico, el especialista en rehabilitación física, los familiares. Y en un país como el nuestro, donde la inmensa mayoría de los cuidados en casa lo hace la familia, pues una labor de educación en esto pues es precisamente sumamente necesaria, ¿no? Claro, y sobre todo aquí voy a unar el comentario o anexar que, bueno, nos trabajamos en los ámbitos hospitalarios, también se cuenta con el apoyo del camillero, ¿sí? Porque principalmente la movilización es el factor número 1 para evitar este mal. Pero es importante que, como dice aquí el doctor, mismos profesionales de la salud tengan el conocimiento, sobre todo de una movilización, y sobre todo el ver también cómo el familiar lo está movilizando, porque a veces hay familiares que dicen, yo no me lo muevan porque yo sé moverlo, y resulta que lo están haciendo de una manera errónea. Entonces sí es importante el tener esta actualización, capacitación y sobre todo concientización de que es un malestar que está padeciendo la persona. Hay personas que ya, como dice aquí el doctor, bueno, pueden estar totalmente sedadas, ¿sí? Me refiero a un paciente en terapia intensiva, donde a lo mejor ya está en sedación, intubado, pero aún así, aunque no sienta, o sea, luego el cuidado o el ver a la persona nos hace ver que le hace falta más movilización. Fíjate que eso es un punto muy importante que acabas de decir. Los pacientes que tienen un estado de alerta no respetado, como el que acabas de decir, que están sedados, no pueden reportar muchas veces las molestias asociadas a las lesiones por presión. Y ojo, que no todas las lesiones por presión duelen. O sea, no tienes una idea. A veces en urgencias del hospital público donde yo trabajo nos han traído pacientes simple y sencillamente porque empezaron a oler mal. Y cuando los voltean para ver qué está pasando, descubren que tiene una úlcera inclusive llena de gusanos, y por eso lo llevan al hospital. O sea, entonces eso que te indica, las lesiones por presión son un indicador de calidad en el cuidado en la persona. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces por ignorancia o también por negligencia se puede llegar a poner a una persona en riesgo. Así es. De esta. Ahora, la negligencia puede ser intencional o no intencional, como dije. O sea, alguien puede ignorar cómo pueden ser los cuidados en estas personas. Entonces, es muy importante la labor de educación que comentabas hace un momento. Sí, Doc, algo que nos preguntan por acá, bueno, dice Loucas, dice, ¿cómo curar una llaga? Yo creo que lo que nos decías ahorita hace un ratito, pero a lo mejor si lo indagamos un poco más o lo detallamos, es, bueno, la higiene, sí, claro, pero ¿qué nos pudieras decir de cómo curar una llaga? Ok, bueno, primero que nada, quisiera decir que yo no soy un especialista en heridas, ¿sí? Pero sí te puedo dar tips generales. Lo primero es evitar usar sustancias que puedan dañar la piel. Esto es, hoy por hoy se prefiere no curar con isodine, no curar con Lugol, no curar con Benzal, no curar con Mertiolate, ni nada de esas cosas que muchas veces en el imaginario popular ya están bien establecidas. Una curación quizá con lo menos nocivo que puedas curar es con agua y jabón neutro, ¿sí? O sea, hacer un lavado sencillo. Normalmente las heridas se limpian de dentro hacia afuera, ¿sí? En un movimiento circular del centro hacia la periferia, ¿sí? Para que se vaya limpiando gradualmente. Y se debe irrigar con agua, si tiene solución estéril, qué bueno, y si no, por lo menos con agua al 0.9% de solución salina. Eso también puede ayudar bastante. Si tú quieres tomar un poco más de capacitación sobre cómo se cura, por ejemplo, hay diversos lugares donde se puede uno llegar a capacitar. Por ejemplo, el Hospital Civil Viejo tiene una clínica de heridas,
Sí. donde se capacita a los familiares para hacer curaciones de este tipo de lesiones. Y en nuestro servicio de geriatría tenemos el hospital de día, donde también a los pacientes que están que han sacado, por ejemplo, que son pacientes de ahí del hospital civil, o tú puedes agendar tu cita para que te deriven a geriatría si tienes este problema de úlceras por presión, pedir cita a la consulta del hospital de día, donde tenemos a la doctora Gabriela, que es excelente médica y está encargada de todos estos asuntos de las úlceras por presión. Bien, Doc, algo que me llamó la atención y creo que antes de que, no terminó el programa, ¿cuáles son estas fases o estadios, como le llaman también, de una úlcera por presión? Porque ahorita mencionabas que ya mucho paciente empieza a oler como este tipo, sería como difícil que muchos no lo entendieran, los que estamos en el área médica distinguimos el olor como a sangre, como a piel, pero que nos pudieras platicar cuáles serían estos estadios de las úlceras por presión, porque como bien se sabe, primero pues es como este enrojecimiento, después empieza ya esta como, ¿cómo le llaman? Rosado, como dicen por ahí, está muy rosado, y de ahí vamos viendo las fases. Pero ¿cuáles serían estos estadios de las úlceras por presión? Generalmente hablamos de estadios porque son fases por las cuales progresa una llaga, desde las más leves hasta las más severas. El estadio 1 es cuando la piel está roja, ¿sí? En una zona de presión, supongamos que está, en el coxis o en el talón. Si tú le levantas el talón y existe un punto rojito y tú le aprietas ese punto rojito y ya no palidece, ¿sí? Se queda rojo, estamos ante una úlcera grado 1. Okay. ¿Sí? El que no palidezca la presión quiere decir que la irrigación sanguínea hacia esa parte de la piel ya está comprometida y ya está dañada. El grado 2 es cuando la epidermis o la parte más superficial de la piel se esfacela, ¿sí? Se araña o se daña, ¿sí? Y ya se puede ver que hay una herida un poquito más por debajo de la capa más superficial. El estadio 3 es cuando la herida llega hasta la grasa, hacia el tejido celular subcutáneo, pero no pasa de ahí. Okay. Y el grado 4 es cuando llega o ya se ve o se siente el músculo o el hueso. Esto es muy importante porque nosotros los médicos, cuando revisamos una herida, pues tenemos que explorar adecuadamente, y no porque una llaga se vea chiquita en la superficie quiere decir que el problema es menor. Tú te tienes que enguantar y hacer una exploración de la llaga. Muchas veces hay que meter el dedo y te topas con las famosas conejeras. Esto es que por fuera se ve una llaga así relativamente, no sé, a lo mejor del tamaño de una moneda de 10 pesos o un poco más grande, pero cuando metes el dedo y exploras te das cuenta que alrededor y por debajo de la piel existe todo el tejido suelto y hay muchísima pus, o que tu dedo toca algo duro llegando hasta el hueso, ¿no? Entonces eso es la manera que nosotros tenemos de estadificar estas llagas, ¿sí? O estas lesiones por presión, y de acuerdo al estadio es el tratamiento. Otra cosa muy importante que se me pasó a agregar es que estas llagas no nada más se forman en las zonas de presión que mencionamos en el inicio del programa, sino también se forman, por ejemplo, si el paciente tiene las rodillas pegadas, el contacto rodilla con rodilla o el contacto del tobillo con el tobillo puede hacer que estas dos superficies duras hagan llaga, ¿sí? Es decir, lo importante es evitar la presión entre superficies duras. Perfecto, bien, dice por acá, ya lo leímos, dice Jesús Villegas, gracias por el programa y a su equipo, excelentes recomendaciones, saludos al doctor, bendiciones. Y nos dice Lorena Sandoval, en diabéticos, ¿cómo prevenir las úlceras? Saludos al invitado. Ok, los diabéticos son un tema aparte, porque si no se cuidan los pies, que es la zona donde más se ulceran, pues es muy complicado en ellos. Lo primero, específicamente de esta población, recomendaría, hábito número 1, acostúmbrense a revisarse los pies aunque no sientan ninguna molestia. ¿Por qué? Porque en la diabetes ocurre algo que se llama neuropatía diabética y que característicamente afecta la capacidad de percibir sensaciones en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted es diabético y tiene neuropatía diabética y pisa un clavo, puede que ni siquiera se entere y se dé cuenta hasta cuando se va a quitar el zapato. Si usted no usa un calzado adecuado, puede tener una llaga, pero como tiene la sensibilidad alterada, nunca se da cuenta hasta que ya se ve el pie todo negro o todo infectado. Entonces, una de las mejores medidas para evitar llagas en los diabéticos es acostúmbrense, tenga o no molestias, a revisarse los pies. Sobre todo cuando se bañe, revise que las zonas entre los dedos queden perfectamente secas y sin que guarden humedad, ¿de acuerdo? Porque eso crea un ambiente propicio para que se hagan úlceras y se infecten. Otra es mantenerla, hay cremas ya actualmente en el mercado
específicamente diseñadas para los diabéticos para mantener la integridad de la piel, pero seguramente un profesionista calificado, como en este caso puede ser un dermatólogo, puede orientarlo más al respecto sobre qué cremas usar. Cuide su glucosa. Si usted no está compensado de la diabetes, va a ser más fácil que las defensas de su cuerpo estén comprometidas, y si usted tiene un rozón o tiene una herida, las células de la defensa no van a poder llegar eficientemente a este lugar y va a correr más riesgo de infectarse. Además que también una glucosa alta hace más difícil o daña los vasos sanguíneos, haciendo que los niveles de hemoglobina y por lo tanto la oxigenación que debe llegar al resto del cuerpo sea menor. ¿Qué quiere decir esto? Los diabéticos, por ejemplo, hacen placas de grasa en diferentes partes del cuerpo, no nada más en el corazón o en el cerebro, sino también en los pies. Entonces, si yo tengo una herida en una pierna o en un pie y soy diabético y tengo tapones de grasa en mis arterias, es más difícil que la sangre llegue al lugar que necesita sangre para su reparación. Entonces, lo más importante es cuide su glucosa, cuide sus lípidos, cuide su alimentación, hágase el hábito de revisarse los pies siempre, todos los días, desde levantarse hasta antes de dormir, y vigile bien que las zonas entre los dedos estén bien secas. Así es, y sobre todo esta parte de el calcetín, también algo que me gustaría comentar. Hay calcetín especial para diabéticos. Recuerden que, bueno, los calcetines, pues no seré yo especialista en ropa o en bordar, pero hay esos calcetines que se ven como con una tirita, son totalmente dañinos para la persona adulta mayor. Hay que procurar que sea un calcetín especial, calcetín para diabético, así como también lo hay zapatos especialmente para los diabéticos. Y algo que mencionaba el doctor hace rato, se supone, y en teoría me atrevo a decir, que cada hospital, aunque sea de tercer nivel, me imagino que es un hospital de tercer nivel o segundo nivel, debe de contar con una clínica de heridas. Entonces, si usted, su familiar o su paciente, lo que sea, presenta algún tipo de cualquier herida, pero las muy comunes son las úlceras por presión, lo invitamos a que acuda a ese departamento o pregunte si en el hospital hay un departamento con clínica de heridas, y en automático pues pueden atender este mal. Normalmente este procedimiento para acceder a la clínica de heridas no es muy complicado. Lo primero, por ejemplo, en el caso del Hospital Civil, hay que sacar ficha para la consulta de primera vez. Se forman muy temprano en la mañana a la entrada de Coronel Calderón 777, a la entrada de donde dice Hospital de Especialidades. Se forma la gente, saca ficha para la consulta general, y el médico general los revisa, les hace un interrogatorio, los explora, y el paciente también dice, ¿sabe qué? Yo traigo este problema médico, o yo traigo esta úlcera, escuché que había una clínica de heridas, y entonces el médico de ahí los deriva a ese lugar, obtienen un registro, se les da su tarjetón de citas, se programa la cita con los especialistas que sean necesarios. En ese caso, de ahí lo pueden mandar al servicio de geriatría para, por ejemplo, el hospital de día, donde está nuestra atención de lesiones por presión, o directamente a la clínica de heridas. Así es, sobre todo esta parte, tener el conocimiento y también a dónde acudir, y ya las personas que lo van a hacer en casa, pues tomar esta capacitación o autorización, o si se cuenta con algún cuidador, gericultista, enfermero particular, pues pedirle que se haga este tipo de curación. Doc, pues ya casi nos está consumiendo el tiempo, nos lo aguantamos muy rápido, pero para finalizar, ya entrando en recta final, me gustaría mucho que nos platicara, bueno, qué tratamientos existen para las úlceras por presión, porque también, como decíamos ahorita, es válido, lo puede mencionar, qué medicamento nos puede recomendar, qué pomadas nos puede recomendar, y sobre todo también que nos reitere y nos diga a toda la amable audiencia, y también incluyendo a su servidor, qué no debemos hacer, porque muchas veces seguimos escuchando que ponle, por ejemplo, ponle mostaza, ponle vinagre, y hacer el buffet, ¿no? Ahí entonces, ¿qué nos pudieras dar como tratamientos, doctor, para las úlceras por presión, para tratarlas? Primero que nada, hay que cuestionar realmente la validez de todo este conocimiento popular. El poner mostaza, vinagre, tela de cebolla, miel, o sea, sí hay miel de grado médico, pero esa es otra onda, ¿no? Pero, por ejemplo, no le va a poner el tarro de miel que compró usted en el mercado, ¿no? O sea, así no. es. Entonces, primero, antes de actuar, informarse, ¿sí? Porque mucho se hace, aunque uno tenga la buena intención, si no sabe si realmente funciona o lo quiere aplicar de oídas, puede hacer un mal más que un bien. Y lo segundo, de qué medicamentos serían los recomendables, pues mira, como presentaron hace rato, hay diferentes estadios en las úlceras por presión. Entonces no todos los tratamientos funcionan para todos los estadios. La movilización siempre es constante en todos los estadios de las lesiones por presión. Siempre, aunque tengas una lesión grado 4, tienes que moverte o tienen que moverte, ¿sí?
porque si no, me acuerdo una vez cuando estaba haciendo mi residencia de geriatría, me tocó conocer a una señora que la úlcera le llegó hasta el colon, o sea, se le fue hasta el abdomen. Entonces, hay mucho mal que se puede hacer si no siguen las instrucciones. Pero mira, hay diferentes, actualmente, yo me acuerdo que cuando estaba en la residencia, por ejemplo, de medicina interna, lo único que teníamos era agua, jabón, isodina y demás cosas, ¿no? Pero actualmente hay un montón de cosas de apósitos, ¿no? Hay apósitos de alginato que sirven mucho para cuando la úlcera tiene mucha secreción porque absorbe mucho. Hay apósitos de plata coloidal que tienen una acción antiséptica. Hay apósitos de hidrogel, y cada uno de esos es importante asesorarse de un especialista porque no todos los apósitos funcionan en todos los estadios. Sí, por ejemplo, aquí en nuestro hospital de día tenemos estandarizado qué apósitos para cada herida, y seguramente en la clínica de heridas del hospital civil ahí también pueden resolverte pero también existen ciertos tratamientos tópicos o superficiales, como por ejemplo medicamentos como el sulfrexal, medicamentos como la sulfadacina de plata, que tienen efecto que le llaman de lisis, o de que, por así decirlo, ayudan a que el tejido necrótico, inclusive hay úlceras que se ven así como secas, ayudan a que el tejido necrótico se vaya haciendo cada vez más blandito y se puede ir retirando poco a poco. Hay veces que no te queda de otra más que usar el bisturí, por ejemplo, cuando las úlceras están muy secas o muy profundas y no puedes realmente estadiarlas, pues hay que debridar. Incluso hay úlceras que por su gravedad incluso necesitan un aseo quirúrgico, esto es meter al paciente a quirófano, sedarlo, anestesiarlo y lavarle con ganas y retirar todo el tejido muerto. O sea, entonces, no hay un solo tratamiento que funcione para todas, más bien el tratamiento va a depender, uno, de la estadificación y del control de todos los otros factores de riesgo. Pero lo que siempre debe permanecer constante en la atención de estos pacientes es la movilización, la higiene y cuidados de la piel, sequedad del área del pañal y adecuado control de las comorbilidades. Por ejemplo, si tú eres diabético y tienes una alta presión, si no estás controlado de tu azúcar, esa úlcera jamás va a ser. Sí, sobre todo esta parte que mencionas. Y la nutrición es muy importante. Sí, la hidratación y la nutrición. Bien, bueno, Doc, pues principalmente creo que pues son las preguntas muy básicas, pero que nos llevó, bueno, a este programa, porque sin duda lo vemos hoy en día con muchos pacientes, que tanto como la persona que preguntó en silla de ruedas, como la persona que también está en cama. Entonces, sí es importante que tengamos este conocimiento, esta concientización, y sobre todo pedir ayuda, porque también hay pacientes que va a ser muy difícil moverlos. Entonces, el pedir ayuda, el estar, con él para evitar que produzca esta enfermedad o este mal llamado úlceras por presión. Bien, doctor, pues me gustaría mucho que nos dijeras cómo tener un contacto con usted, contigo, tus redes sociales, correo, tu consultorio. Adelante. Bueno, yo tengo mi consultorio en el Hospital Ángeles del Carmen. Estoy en el consultorio 430B, en el edificio de la Torre de Especialidades. Está sobre la calle Tarascos, atrás de Plaza México. Y pues si pues ahí está mi consultorio. Okay. Si ya al rato dejo mi teléfono. Adelante, lo puedes decir. ¿Lo puedo decir? Okay. Sí, adelante. El teléfono es el 333-201-6055 para agendar las citas, y pues en lo que podamos ayudar, con mucho gusto. Así es, pues principalmente esto que nos acaba de decir, pues sin duda nos lleva a concientizar y sobre todo a seguir trabajando en evitar las úlceras por presión. ¿Alguna conclusión, doctor, que nos regale sobre el tema del día, úlceras por presión? Creo que aquí lo más importante a resaltar es que es importante crear una conciencia de lo que son, de que son frecuentes, y hacernos nosotros también el hábito de estarlas vigilando, sobre todo si tenemos pacientes o personas que son queridas para nosotros con alguna dificultad o impedimento en la movilización, y crearnos el hábito de estar revisando constantemente y hacernos a la idea de que es un indicador de calidad de cuidados. Muchas veces esta calidad se puede ver afectada por diferentes factores, no nada más porque uno no quiera, sino porque uno no sabe cómo, ¿sí? Entonces es importante, si usted está en la situación de que es responsable de alguien o tiene que cuidar a alguien, y cree que no lo está haciendo bien, siempre hay recursos para aceptarse a capacitación, ¿no? Sí, sobre todo esto que mencionas, el no quedarnos callados y sobre todo acudir a especialistas, porque hoy en día, como decíamos, hay productos milagros, profesionistas milagros, y bueno, toda esta parte que a veces ante la necesidad de las personas o la demanda de las personas, pues caemos en la trampa. Entonces
Gracias en verdad, doctor, por darnos esta introducción, esta información, y que sobre todo sigamos ahí innovando en esto de las úlceras por presión. Hacemos la entrega de tu reconocimiento. Dice aquí: la Asociación Nacional de Doctores de México AC otorga el siguiente reconocimiento a doctor Bolívar Vivar Aburto por haber participado en el programa Senectud con el tema úlceras por presión. Viene la firma de nuestro productor general, Héctor Yamil Hernández Vallejo, y tu servidor, Enrique Gallardo García. Gracias. Este es para ti. Este es para ti. Muchísimas gracias, en verdad, nuevamente lo reitero, sobre todo un tema y por mes del adulto mayor, lo hicimos porque principalmente es lo que muchas veces las personas, la audiencia nos lo solicita, y como lo hemos dicho, Senectud pues es un programa abierto, cultural, dedicado a toda la sociedad en general, y sobre todo ustedes saben y lo han visto que traemos especialistas de todas las áreas para que nos platiquen temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Pues doctor, ¿algo más que nos quieras anexar? Pues adelante. Yo, primero que nada, pues mi agradecimiento por permitirme colaborar contigo, siempre es un honor estar aquí. Y la segunda es que no hay que confiarse que solo los adultos mayores pueden desarrollar lesiones por presión. Incluso se ven pacientes jóvenes, por ejemplo, que tienen cuadraparesia o cualquier impedimento para moverse, pacientes con enfermedades neurológicas o pacientes con eventos vasculares cerebrales. Pues es un tema que nos invita a reflexionar también sobre la vulnerabilidad, la calidez, la calidad y la capacitación para poder atender con el mayor cariño y eficiencia posible a las personas que queremos, ¿no? Así es, efectivamente, concientización y sobre todo acuérdense, no decir que solamente las úlceras por presión o cualquier enfermedad son característicos de la vejez o sinónimos de la vejez, sino que simplemente da también en edades tempranas. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia del doctor Bolívar Vivar Aburto. Doctor, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y les recuerdo que la información ya se las dimos y la decisión la van a tomar ustedes. La próxima semana, bueno, en el horario habitual, que es nuestro horario de 10 a 11 de la mañana, va a estar con nosotros el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. Él es presidente del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Bien, ¿qué vamos a abordar con él o qué vamos a hablar del tema? Nos va a venir a platicar sobre cómo está conformado el Consejo de la Judicatura del Estado, los juzgados familiares, a dónde podemos acudir, y sobre todo, como él tiene una gran experiencia también en el ámbito penal, pues nos va a platicar sobre este parte de lesiones o cómo un juez debe calificar principalmente las sanciones a alguna persona que daña o que sobre todo ocasiona algún daño a alguna persona por maltrato físico, psicológico y todo lo que hemos platicado últimamente. Entonces no se lo pierdan, la próxima semana se encuentra con nosotros el magistrado. Y también comentarles que los lunes por mes del adulto mayor tenemos los programas especiales, y en un momento más o en un par de horas va a estar con nosotros la maestra Leticia Guadalupe Romero Lima. Ella nos va a venir a hablar sobre el CETAM, que es el Centro de Atención Tapatío para las Personas Adultas Mayores. Entonces no se lo pierdan, hoy a las 4 de la tarde. Agradezco mucho a Yamil Vallejos, que estuvo en la producción de este programa, y les recuerdo que Senectud pues es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Síguenos a través de nuestras cuentas oficiales, como lo es Spotify, YouTube e Instagram como Senectud-Radio. Las otras son como Senectud Radio. Y también comentarles que próximamente Senectud Radio será una marca registrada, ya que estamos en el proceso de certificación o darlo de alta ante el Instituto Mexicano de la Producción Industrial. Entonces no se lo pierdan, les daré más detalles en las próximas emisiones. Muchas gracias y que pasen un excelente inicio de semana. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.